pregunta doble, Javier. Ujú, ¿Qué aporta Equipo Europa a la sociedad y qué te ha ujú, aportado Equipo Europa a ti, a nivel personal? ujú. Bueno, a la sociedad voy a contestar un poco desde la perspectiva de Navarra, ya que bueno, el otro día tuvimos nuestra Asamblea General en Valencia y yo decía, Navarra no es una delegación, es una familia. Entonces, bueno, pasamos de 7 personas a 80, que es somos probablemente las asociaciones juveniles con carácter político más activas. Entonces yo lo que veo es que Equipo Europa Navarra se ha convertido en un lugar de encuentro de personas jóvenes con intereses e ideologías muy diferentes que al final conviven y que dialogan y que además lo hacen en torno a un valor como es el europeísmo que nos une a la mayoría de los españoles y a la mayoría de los navarros. Entonces, para mí, yo creo que Equipo Europa puede ser un lugar de encuentro, de diálogo de la gente joven, cuando además hoy en día resulta tan difícil. Tengo que decir que muchas veces me apena ver cómo las juventudes de los partidos políticos prácticamente no tienen relación entre ellos, y además muchas veces tampoco ni siquiera tienen interés de tenerla, y en cambio Equipo Europa, nosotros pues hay gente que milita en juventudes socialistas, hay gente que milita en juventudes navarras, hay gente que milita en juventudes del PNV, de Podemos, del PP, es decir, en prácticamente todos los partidos políticos que defienden el europeísmo. Y que allí hay un lugar de encuentro donde, oye, al final no somos tan diferentes, ¿no? Y podemos encontrar puntos en común, cada uno desde sus puntos de vista, pero el europeísmo es un punto en común. Entonces yo creo que lo más positivo de Equipo Europa es un lugar de encuentro para la sociedad. Y además, si se hace promoviendo el europeísmo y acercando la Unión Europea a la juventud, es decir, estamos cultivando que las generaciones del futuro sean europeístas y, por tanto, garantizando un futuro para la Unión Europea que a mí me parece existencial, ¿no? Entonces, esa bueno, sería un poco la primera parte de la pregunta. Y a mí personalmente, ¿qué me aporta? Bueno, me ha aportado muchísimo. Yo, como te digo, formo parte de Equipo Europa desde hace 2 años, pero bueno, el primer año pues estuvo muy presente la pandemia, lógicamente, y eso nos impedía pues tener reuniones presenciales, entonces no acababa de aportar tanto, ¿no? A nivel personal, si a nivel formativo o a nivel bueno, de desarrollo de capacidades, pero a nivel personal no tanto. Y en el último año, bueno, en octubre del año pasado yo fui a Estrasburgo a participar en el European Youth Event justo a principios de octubre, y allí conocí a jóvenes de Equipo Europa de toda España, y ahí realmente me di cuenta de toda la capacidad de gente de diferentes lugares, de diferentes intereses, de diferentes ideologías, y todo lo que eso me podía aportar a mí a nivel personal y a nivel formativo. Y luego ya, pues un poco a lo largo de este año se ha ido construyendo todo lo que es la delegación de Navarra, ya no solo a nivel de número de personas, sino a nivel de relaciones personales, Sí. y eso la verdad es que es muy bonito. Como te digo, somos una familia. Yo ahora prácticamente en cada capital de provincia tengo un amigo al cual le puedo decir, oye, vamos a tomar un café si voy de visita, y charlamos sobre un tema súper interesante, ¿no? Al final, lo mejor son esas conversaciones informales que ocurren a las 5 de la mañana cuando sales de la discoteca y estás ahí fuera, y empiezas a hablar sobre cualquier tema un poco trascendental, y realmente dices, joder, esto merece la pena, ¿no? Me has hablado también, Javier, sobre, bueno, que estás muy orgulloso de ciertas actividades, pero ahora te voy a pinchar un poco y quiero que me digas qué echas más en falta en Equipo Europa, qué es lo que te preocupa o qué es lo que te gustaría pero no ha podido ser. Hmm. Bueno, Equipo Europa ha estado presidido por una persona que es Julia Fernández durante los primeros, desde mayo de 2019 hasta junio de este año. Entonces hemos tenido un liderazgo de una persona que ha fundado la asociación muy fuerte, que además de un reconocido prestigio en temas de la Unión Europea, y que nos ha aportado muchísimo. Entonces ahora en los últimos meses hemos tenido un proceso de cambio de liderazgos y de equipos, ¿no? Entonces eso de alguna manera nos ha provocado que nos hayamos dedicado, a mi juicio, de forma un poco excesiva a cuestiones internas,
al final hay que hacerlas, ¿no? Pero bueno, pues asambleas, discutir los nuevos liderazgos, los nuevos proyectos, etcétera. Entonces eso yo creo que también nos ha despistado un poco del objetivo principal, que es acercar la Unión Europea a la juventud, preparar la presidencia española del año que viene, que es a lo que ahora nos hemos empezado a dedicar estos días. Y bueno, a mí sí que me gustaría eso, ¿no? Que nos dediquemos más a cuestiones externas más que a cuestiones internas, que son necesarias para que una organización funcione, pero que a veces es difícil encontrar el equilibrio. Sí. Y alguna otra cosa. Bueno, yo siempre estoy a favor de promover más lo que es el policy making, o sea, la elaboración de propuestas, de reflexión en torno a proyectos, a ideas, a propuestas que de alguna manera puedan ser llevadas luego a las instituciones. Y eso lo hemos hecho, pero yo creo que todavía lo podemos hacer más. Ujú. Bueno, pues ya terminamos la primera parte de lo que es esta entrevista y ahora ya vamos a pasar a la pregunta de de mis seguidores que me han estado haciendo algunas preguntas por una encuesta que subí ya hace un par de días y preguntan por aquí, ¿cuál es el secreto para impulsar el europeísmo afectivo? Eh, el secreto para impulsar el europeísmo afectivo. Bueno, te decía que el primer año de Equipo Europa, al menos el que he estado yo, teníamos sobre todo relación online y eso lógicamente para el europeísmo afectivo pues no es lo mejor. Y bueno, en cambio a lo largo de este último año hemos tenido actividades presenciales. Yo creo que al final para lograr el europeísmo afectivo que preocupa tanto a muchos socios, como muestra la pregunta, es tener eventos presenciales. Bueno, tuvimos una convivencia aquí en Navarra en febrero, tuvimos hace poco los cursos europeos con el Diario de Navarra de verano, que bueno, también es uno de los proyectos que más orgullosos nos hace. Y bueno, durante 4 días aquí en Pamplona, bueno, este fin de semana estuvimos en Valencia. Entonces, bueno, al final, cuando tenemos eventos presenciales, hacemos de todo menos dormir, o sea, durante el día trabajando y por la noche pues tomando algo, saliendo pues algún día a una discoteca, etcétera. Y ese yo creo que es el secreto para el europeísmo afectivo. Luego ya depende de cada uno de las habilidades que tenga, que a algunos se les dará mejor y a otros se nos dará peor, Sí. eh, pero vamos, es muy bonito cuando surge a partir de Equipo Europa relaciones amorosas o noviazgos y quién sabe si en el futuro matrimonios. Y vamos, y en los últimos meses ha surgido alguna pareja que otra y vamos, es algo que hace mucha ilusión. Ujú. Aquí hay otra que dice dos virtudes y dos defectos de Equipo Europa. Dos virtudes. Yo creo que la manera de comunicar, hemos conseguido hacer la Unión Europea comprensible desde el punto de vista de la comunicación y acercarla a los jóvenes. eh, eh, y además que se unan a nuestro proyecto. Equipo Europa no está formada exclusivamente por eurofrikis que estén obsesionados con la Unión Europea y que lo único que hagan es estudiar derecho europeo, sino que precisamente lo que estamos consiguiendo en los últimos meses, desde luego en Navarra lo estamos consiguiendo, es acercarnos a perfiles que quizás no se habían parado a pensar tanto en la Unión Europea hasta ahora, pero que viendo desde fuera lo que hacemos han dicho, oye, pues esto es interesante. Y a través de eso acercarse a la Unión Europea, acercarse a las instituciones europeas, por ejemplo, hicimos un viaje a Bruselas y a partir de ahí desarrollar una verdadera vocación europeísta, ¿no? Que quizás estaba de alguna manera escondida y que no se había desarrollado por cualquier motivo. Entonces eso a mí, ver ese europeísmo en personas que quizás no se lo habían planteado hasta ahora, me parece que nos tiene que hacer muy orgullosos y que para eso trabajamos. Y en segundo lugar, algo que también te he ido diciendo es el ambiente familiar que respiramos en Equipo Europa. A veces tenemos debates intensos sobre muchas cuestiones porque no estamos de acuerdo en todo y eso no significa que luego nos demos un abrazo y nos lo pasemos fenomenal y seamos amigos y tengamos un buen rollo estupendo y se nos haga súper largo las semanas hasta que luego nos vamos a volver a ver en otro sitio. Y como defectos,
Bueno, yo creo que uno te lo decía antes, a lo largo de estos meses, eh, en mi opinión, hemos estado muy pendientes de las cuestiones organizativas y a mí eso también me parece que es un poco agotador mentalmente, porque al final todos estamos aquí no para eso, sino para cuestiones más políticas o más trascendentales, que cuestiones que a veces resultan un poco burocráticas. Y en segundo lugar, también como defecto, algo que estamos intentando cambiar, que es acercarnos a más perfiles desde un punto de vista socioeconómico más variados. No deja de ser todas estas actividades en general un poco elitistas, ya que quien no tiene la posibilidad económica de viajar o de dedicar parte de su tiempo al activismo porque lo tiene que dedicar a trabajar, ¿no? Hay personas que estudian y al mismo tiempo tienen que trabajar para poder financiar sus estudios. Es muy difícil que hagan activismo además. Entonces, sí que es cierto que la mayoría, hay gente que no, de los que estamos en Equipo Europa, pues somos afortunados porque podemos dedicar parte de nuestro tiempo a una actividad política y hay mucha gente que no puede hacerlo, ¿no? Así que algo que nos preocupa mucho es acercar también la Unión Europea a esas personas que quizás desde un punto de vista socioeconómico no lo tienen tan fácil, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay también ese perfil en Equipo Europa, ¿no? Y eso sería un poco así como autocrítica. Ujú. Y ahora ya una pregunta te voy a pedir que seas conciso porque puede dar para Sí, un claro. largo discurso y es si tú crees que Europa o el europeísmo está en decadencia. Bueno, aquí hay dos planos. Yo creo que Europa está en decadencia desde el punto de vista del poder que ha tenido a lo largo de la historia. Es indudable que de Europa han salido los grandes imperios y que hemos controlado el mundo durante siglos. Entonces, a ese nivel está en decadencia. También a nivel demográfico, cosa que es muy preocupante y que hay que intentar revertir. Eh, pero a nivel político, como proyecto político de la Unión Europea, yo creo que no está en decadencia, ¿no? Para mí, con todo lo que ocurrió en la crisis de 2008, creo que ahí sí que hubo una decadencia y que hemos aprendido de ello, o han aprendido las instituciones. Y, y, y creo que con la respuesta a la pandemia que ha supuesto, por primera vez una compra conjunta de deuda. Es decir, hemos tardado unos 70 años en hacerlo, cuando, por ejemplo, Estados Unidos, para llegar a ese paso, a ese momento hamiltoniano, tardó 100 en esa compra conjunta de deuda por parte de los Estados Unidos. Nosotros hemos tardado 70 años. Es decir, ha habido un avance a nivel de integración. Y luego, con la respuesta a la guerra, donde hemos tenido una magnífica respuesta, a mi juicio, por parte de las instituciones europeas y en particular también del alto representante español Josep Borrell, para hacer una compra conjunta de armas, para coordinar la respuesta a la guerra. Yo creo que todos estos elementos han sido hitos de integración europea que no tienen vuelta atrás. Y que por tanto han dado un impulso, también la brújula estratégica a nivel de defensa, al proyecto político de la Unión Europea. Así que yo creo que Europa de alguna manera está en decadencia y es muy difícil de evitar, pero eso no significa que desde una nueva posición podamos ejercer un papel muy importante en el mundo. O sea, no vamos a ser la principal potencia del mundo, no vamos a ser la Sí. segunda potencia del mundo, pero podemos ejercer un poder de otras maneras, ¿no? También exportando valores, así que bueno, no me alargo más. Y ya la última, que está también, voy a pedir que seas conciso porque preguntan, atención, ¿para qué sirve la Unión Europea? ¿Para qué sirve la Unión Europea? Para mantener la prosperidad económica, la libertad política y la cohesión social, que es lo que decía antes. Ahora mismo en el mundo, Alemania, el país más grande de la Unión Europea, 80 millones de habitantes, ¿qué puede decir frente a China? ¿O qué puede decir frente a India? No puede decir absolutamente nada. En cambio, en la Unión Europea somos 450 millones de habitantes. Hay mucha gente que lo ignora, pero somos prácticamente 100 millones más de habitantes que Estados Unidos. Es decir, podemos tener una capacidad de liderazgo, pero
cada país solo por su cuenta no va a llegar a ningún lado en el mundo en el que vamos a vivir, que va a ser de grandes bloques, un mundo multipolar. Entonces, la única posibilidad de sobrevivir en el mundo es estar juntos. Así que, bueno, pues unámonos todos en construir un proyecto político de la Unión Europea que sea fuerte, que haga las cosas bien, etcétera, entendiendo que es la única posibilidad, es decir, que no hay opción si queremos sobrevivir en el mundo y si tenemos algo que decir. Así que ese sería un poco el planteamiento. Bueno, pues ya con esta última pregunta ya habríamos terminado. Muchísimas gracias, Javier Larecki, por haber participado en esta entrevista. Y vosotros, seguidores, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like. Si os gusta el canal, suscribíos. Y ya, si no es mucho pedir, compartidlo con vuestros amigos o conocidos. Así que muchas gracias, Javier, por haber participado. Muchísimas gracias a ti, Iván. Un placer. Y nos vemos en la próxima. Hasta Nos luego. vemos.